Dios te bendiga en este día. Espero que donde te encuentres bien. Hoy quiero compartir algo que anhelo de todo corazón, que tú puedas recibirlo de la manera que Dios lo ha puesto en mi corazón, o te lo revele aún mayormente. En el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 20 hasta el 24, vemos cómo Jesús nos dice estas palabras de vida. Mas no ruego solamente por estos. Está orando a su Padre, a nuestro Padre, si hemos creído que Jesucristo es el Rey, el soberano, el que salva, el que sana, el que liberta. Y dice, vuelvo y repito, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer. O sea que hay una gente que todavía no ha creído. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, por los que han de creer por el testimonio que nosotros le demos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que por el testimonio de la manera que nosotros vivimos, nos conducimos, como nos ven, entonces es que los que todavía no han creído podrán creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación, en Él hay transformación, porque Él fue a la cruz, murió, resucitó, subió a la diestra del Padre y allí está sentado para enviarnos su Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que nos envió. Porque Él le dijo a María Magdalena, no me toques. Todavía no he sido glorificado, todavía no he subido a mi Padre. Pero cuando yo sea juntamente con Él glorificado, yo entonces les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes hasta el fin. Entonces el Espíritu Santo de Dios que nos transforma, que nos va ayudando. Pero tenemos que descansar en su presencia. No podemos leer esta palabra de Dios, la Biblia, a la carrera como un libro secular. No podemos entrar a la presencia de Dios como por una costumbre, por un rito, sino poder descansar en la presencia del Padre. Una cosa es conocer a Dios como el Dios soberano, terrible, que mata, que acaba, aquel que no obedece. Y otra cosa es conocer al Padre. El Padre, cuando nosotros fallamos, nos disciplina. Nos disciplina, pero nos guarda para que en esa prueba podamos vencer. Pero es allí en esa presencia del Padre donde nosotros podemos recostarnos, como cuando tú estabas en la escuela o un niñito te pegaba o te molestaba y tú corrías a tu padre, a tu madre, o aquel que hizo de padre o madre si no tuviste uno, y te pegabas de allí de esta persona para que te defendiera, te escondías atrás de él, te sentías protegido. Pues así es que alcanzamos de Dios esa revelación, alcanzamos de Él que se nos revele a nosotros como el Padre, que nos cubra en su presencia, que nos arrope, que podamos sentir la realidad del Espíritu Santo, que podamos sentir ese
gozo, esa paz, ese agradecimiento. Que Jesucristo vino en carne propia, vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros. Venció la tentación, venció el vituperio, venció el escarnecimiento, venció, fue a la cruz por nosotros, por toda la humanidad, para que ninguno se pierda, sino que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Pero hay que caminar en la realidad de esa palabra, que es el Espíritu de Dios el que nos revela todas las cosas, aún lo por venir. Entonces, la palabra nos dice, mira, no tengas temor de ninguna mala noticia. ¿Por qué? Porque antes de que acontezca, el Espíritu de Dios, que está allí presente cuando el Padre habla con Jesús, Él, el mismo Espíritu, vendrá y nos dejará saber lo por venir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Correr al lugar secreto, allí donde recibimos el amor del Padre, donde podemos leer nuestra palabra que nos ha dado y poder recibir revelación directamente de Dios, y podemos recibir esas noticias del cielo y podemos alegrarnos y gozarnos. Entonces ahora vamos a leer los versículos completos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que para poder caminar en victoria, tenemos que caminar en fe. Fe en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que la palabra nos muestra es que Dios es soberano, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos amó de tal manera que envió a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo anhelo más y más y más de Dios. Jamás alcanzaremos su plenitud. La plenitud la vamos a alcanzar, dice la Biblia, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Jesucristo venga y nos encontremos con Él en las nubes. Seremos transformados, llevados al lugar que Jesús se fue a preparar para nosotros. Si lee la Escritura, allí habla que Él se fue a preparar morada para nosotros, para que nosotros podamos estar con Él eternamente y para siempre. Pero es necesario que si nos acerquemos con fe. Hay plenitud en su palabra. Las finanzas que es lo que más afecta al mundo, hay que creer esa palabra tal como está escrita. Todas esas apariciones, milagros que la Biblia habla, eso es para nosotros, para el que puede creer. Hay ángeles que vienen, ángeles que sacaron a Pedro de esa cárcel, que ni tuvieron que abrir la cerradura, que lo cruzaron, lo sacaron. Su gente oraba por él, pero cuando él llegó creyeron que era un espanto. Se asustaron. Así nos pasa a nosotros. Oramos y cuando Dios manifiesta su gloria, entonces a veces nos asustamos.
Mira, la palabra de Dios es verdad. Cuando Pedro venía por el camino y le dijeron, mira, tu maestro no ha pagado los impuestos. Pedro venía rapidito a decirle a Jesús lo que le habían dicho, lo que había escuchado. Y ya Jesús lo sabía todo. Y antes de que Pedro abriera la boca, le dijo, mira, ¿tú crees que esto es justo? Pero para que estén en paz, para que no digan nada, vete al mar y el primer pez que veas, le abre la boca y ahí está la moneda para que pagues tus taxes y los míos. Y quizá gente puede escuchar esta palabra y decir, oh, yeah, me voy a sentar aquí, del cielo me va a caer la provisión. Pues mira, no es que nos sentemos y no trabajemos, porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Pero trabajar es hacer lo que tú puedes hacer en este día. Si no tienes un empleo, pero sí puedes cuidar de tu casa, sí puedes llamar a alguien para decirle, mira, no estés triste, Jesucristo es el Señor, Él salva, Él sana, Él restaura, Él liberta, Él bendice, Él prospera, Él envía ángeles para auxiliarnos, para ayudarnos. Su Santo Espíritu nos fortalece, nos levanta, el mismo que levantó a Jesucristo allí del Getsemaní fortalecido, porque Dios tuvo de él misericordia y le envió un ángel y lo ayudó a llegar a la cruz y cumplir el propósito. Eso mismo acontece en ti en esta hora si tan solo puedes creer. Eso es trabajar, eso es hacer lo que nos viene a la mano. Si lo que puedes es ayudar a tu vecino cuando lo ves que está pasando trabajos, eso es trabajar, es hacer lo que nos viene a la mano. Pero en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto a todo lo que necesitamos es fe. Porque yo sí te puedo decir que en momentos de tribulación donde no había nada que hacer, billetes cayeron en ese momento, aparecieron debajo del colchón, aparecieron en una gaveta, en las cuentas de banco, gente viniendo a traer toda clase de provisión cuando yo no tenía nada. Cuando la gasolina estaba el galón casi a $4, mi tanque aparecía lleno. Cuando la distancia era muy grande y no tenía las fuerzas para llegar, siendo acortado el camino y apareciendo en el lugar en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Un momento de accidente, ser levantados y pasados al otro carril. Dios es real. Lo único que yo te puedo decir es que yo anhelo más de su presencia, anhelo más poder creer en esa palabra tal y como está escrita, que se abrió el Mar Rojo, que se abrió el Jordán, que cruzaron en seco, que pudieron danzar, pudieron celebrar. Eso acontece todavía hoy. Si estás pasando situaciones que sientes que son como un mar impetuoso, que no sabes cómo cruzar, que llegaste allí a la orilla, te puedo decir que sí, te fortaleces en el poder del Espíritu Santo de Dios, que solamente se recibe a través de Jesucristo, reconociendo que Jesucristo es el Señor, reconociendo tu debilidad, reconociendo que en tus fuerzas tú has batallado, reconociendo que has leído la Biblia cuantas una y otra vez, pero no has logrado nada. Si reconoces allí y puedes acercarte a Dios ya no como el Dios terrible, sino como al Padre eterno, que no está allí para echarte ni reprocharte. Si te acercas y pones por fe tu cabeza en su regazo y por fe recibes sanidad sobre tus heridas, tus quebrantos, si te dejas sanar de todo ese rechazo y toda esa opresión que ha venido a tu vida, y puedes recibir
como dice la palabra allí, que llegó el hijo pródigo que se había ido y se había gastado todo lo que su padre le había dado, se lo gastó por allá con una mala vida. Pero cuando regresó, el padre hizo fiesta, mandó que le pusieran las mejores vestiduras, el anillo de autoridad, lo ciñeran de poder, le restauró. Esa palabra allí es para ti y para mí. Recibe en esta hora restauración, recibe en esta hora cobertura, recibe en esta hora sanidad, recibe en esta hora por fe. Mira cómo el Padre toma tu rostro entre sus manos, seca tus lágrimas, te abraza, te restaura, te bendice, te levanta para que ahora tú vayas y restaures a otro. Deja caer todo rechazo en esta hora, toda amargura, todo dolor, toda acechanza del maligno. Deja que caiga por la fe. Si has pasado tantas cosas, unas las pasamos por desobedientes, porque nos vamos por el camino que no es, porque no obedecimos, no quisimos escuchar consejo. Pero otras son simplemente porque desde antes de la fundación del mundo Dios tenía un propósito contigo. Entonces el enemigo ha puesto delante de tus ojos toda clase de tentación. Debilidad para hacer el mal, debilidad para robar, debilidad para adulterar, debilidad para fornicar, debilidad para mentir, debilidad para cuando te hacen mal odiar, para azotar, Pero mira, cualquiera que sean las razones, allí está el sacrificio delante del Padre todos los días por ti y por mí. Jesucristo presentando su sacrificio, su propio sacrificio en su propia carne, su propia sangre, sacerdote una vez y para siempre, para decir, Padre mío, mírame a mí, por esta, fue que yo hice todo esto. Entonces el Padre te abraza, recibe ese abrazo del Padre. Mira, yo no tuve padre, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Que los que tuvieron un padre de la carne que fue bien tierno, que hizo todo lo que pudo en esta tierra por él, por ella, ¿sabes qué yo he visto? Que les cuesta más trabajo recibir del Padre eterno que no vemos, que solo por fe. Que los que no han tenido uno, porque los que no han tenido uno tienen ese vacío, tienen esa necesidad de ser llenada. Yo no tuve un padre que me abrazara, yo no tuve un padre, yo no lo conocí, yo no lo conozco. No sé si vive, pero ¿sabes qué? Mi Padre amado que por fe, por la mera gracia, por su mera misericordia se me reveló como Padre, lo llena todo. No importa lo que me acontezca, no importa. Mira, los hijos de repente no actúan de la mejor manera, pero allí corremos al refugio del Padre. Nos abraza, nos consuela. Mira, tienes pareja, la pareja de repente falla, ese simplemente es un compañerito, una compañerita, para que no camines solo. Pero no es él o ella la que nos llena. No, es en la presencia de nuestro Padre que nos llenamos para entonces cuando nuestra pareja falla, poderle perdonar. De la misma manera que nuestro Padre nos recibe, que no nos acusa, que está listo para restaurarnos, de esa misma manera podemos restaurar nuestras parejas o nuestros hijos o los que nos ofenden. Nuestro enojo no tiene que ser como aquel que no tiene esperanza, aquel que no conoce la palabra revelada. No, nuestro enojo es cuando nuestros hijos o nuestras parejas o nuestros hermanos, amigos, familiares quieren arrastrarnos a vivir de otra manera que entendemos que nos aleja de nuestro Padre, porque nuestro Padre eterno es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Pues
Nos enojamos porque aborrecemos ese camino, porque ya lo conocimos y no queremos volver ahí. Pero es un enojo santo, un enojo que cuando volvemos a encontrarnos o vienen o vamos, lo que sea que Dios nos mande a hacer, es como si nada hubiese sucedido. Entonces necesitamos del Padre. Descansa allí en esa presencia en este día. Los ángeles están allí para auxiliarte, para levantarte en momento de peligro. No tienes por qué tener temor de ninguna plaga, de ninguna mala noticia, porque Dios mismo hace protección. Tu Padre mismo se convierte en ese escudo. Tu Padre mismo asigna ángeles de poder para que estén contigo. Recibe del Señor. Te bendigo en este día. Yo oro para que allí tú recibas lo mismo que yo estoy recibiendo en este momento, que es su presencia que transforma, su presencia que derrite toda opresión del maligno, toda acusación cae. Yo te bendigo en este día, te levantas contento, resplandeciente, en el poderoso nombre de Cristo.